En el video anterior te mostré las ventanas donde tu estilo de vida programa el ADN de tus hijos. Hoy vas a ver la ventana más crítica de todas, la periconcepción. Bienvenidos a su nuevo hogar. Soy Nano Gase y juntos vamos a dominar el arte de dejar las cosas mejor de cómo las encontramos. Algunas semanas antes de concebir, hasta las primeras 2 semanas después de que el espermatozoide fertilizó el óvulo, es el momento donde todo lo que hiciste antes se ejecuta. Y acá pasan 2 cosas particularmente locas. Primero, se borra la mayoría de la información de los padres, para que el embrión empiece limpio. Y segundo, algunas de esas cosas se escapan a ese borrado. Y esas son las que programan al bebé. Seguramente se están preguntando ¿cuáles se escapan? Las que venían en los mensajeros moleculares, esos post-it del esperma y del óvulo que hablamos en el video anterior. Y durante estas 2 primeras semanas, cualquier exposición fuerte al alcohol, a químicos o al estrés puede alterar ese proceso de limpieza y reprogramación. ¿Cuál es el problema? Es que cuando te enteras que estás embarazada, generalmente ya pasaron de 10 a 14 días. O sea, ya pasó ese rango más importante. Y por otro lado, también vamos a hablar del tema que nadie menciona, esa donación de gametos. Ya que resulta que los bancos de esperma y óvulos te hacen screening genéticos muy exhaustivos, pero cero análisis del estilo de vida reciente del donante. Y eso, como vimos, importa y mucho. Pero bueno, empecemos por el hecho de que cuando el test del embarazo da positivo, el embrión ya tiene de 10 a 14 días. Así que veamos un poco qué carajo pasa en esas 2 primeras semanas. Día 0, fertilización. El espermatozoide penetra el óvulo y además de entregar su ADN, también entrega esos post-it, esos mensajeros moleculares que vimos en el video anterior, también algunas proteínas y fragmentos de mitocondrias, que serían como las baterías, la energía de la célula. Todo esto va al citoplasma del óvulo, al líquido interno. Y en esas primeras horas pasa el reseteo molecular. El ADN del esperma y del óvulo se borran, pero no igual. El ADN del esperma se borra de forma agresiva y rápida, en cuestión de horas. Pero ahora el ADN del óvulo se borra de forma gradual, a lo largo de varios ciclos de división. ¿Y por qué sucede esto? Porque el objetivo es que el embrión, como dijimos antes, empiece con un patrón limpio, sin cargar con toda la información de los padres. Pero, y este es un pero importante, no todo se borra. Tenemos por un lado genes improntados o con impronta genómica. Son genes que solo se expresan de uno de los padres. Ejemplo, el gen IGF-2, el del factor de crecimiento, solo se expresa de la copia del padre. Si el padre tiene alteraciones en el gen, por obesidad, tabaco o estrés, eso se mantiene en el embrión. Segundo, los mensajeros moleculares de esperma. Estos post-it, recuerden, no están en el núcleo, donde está el ADN, están en el citoplasma. Entonces escapan a ese borrado. Y al escapar ese borrado, estos mensajeros pueden influir en qué genes se encienden primero en el embrión y cómo funciona el metabolismo desde el primer día. Y ahora vamos del día 1 al 3, donde suceden estas primeras divisiones. Acá el cigoto se divide, pasa de una célula a 2, a 4, a 8 y el embrión empieza a usar su propio ADN, ya que antes usaba solo proteínas y el RNA de lo que estaba en el óvulo. Para el día 5 ya tenemos el blastocisto, se forma una estructura con 2 partes, la masa celular interna, que va a ser el futuro bebé, y el trofoblasto, que será la futura placenta. Acá empieza la reescritura, se ponen nuevos post-it moleculares en el ADN. Este será el patrón epigenético del nuevo individuo. Y del día 6 al 7 la implantación. El blastocisto se pega al útero y acá el ambiente uterino importa, ya que si tenemos inflamación en el útero por infecciones o estrés, puede afectar la implantación. Y también importan los nutrientes en sangre de la madre, la glucosa, lípidos y la vitamina, ya que estos llegan al embrión. Y si la madre tiene resistencia a la insulina, va a llegar demasiada glucosa al embrión. En el caso también de una inflamación crónica, sea por estrés o obesidad, se genera un ambiente hostil para la implantación. Y si en esas 2 semanas hubo consumo de alcohol, ya que no sabía que estaba embarazada, o exposición a químicos fuertes como pinturas, productos de limpieza industriales, también ese estrés extremo que hablamos, algún trauma, accidente o alguna muerte familiar, esto también puede alterar el proceso de limpieza del ADN. Puede hasta causar un fallo en la implantación, es una pérdida temprana que no se van a enterar, y hasta afectar el desarrollo del embrión. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la responsabilidad empieza antes de que el test dé positivo. O sea, si tomamos un vinito el día que concebimos, ¿cagamos? No es que una copa automáticamente joda todo, Mikey.
Pero el alcohol cruza el ambiente uterino y puede interferir con las enzimas que están haciendo esa limpieza molecular del ADN. ¿Qué es garantía de problemas? No. ¿Pero qué es un riesgo necesario? Sí. Y ahora pasemos al tema que nadie te cuenta en las clínicas de fertilidad, la donación de gametos. Cuando usás esperma u óvulos de un donante, recibís por un lado su ADN, la secuencia genética, pero también toda la información del estilo de vida del donante en los últimos meses, para el caso del esperma, o años en el caso de los óvulos. Aprovechen ahora que están conscientes y suscríbanse al canal. Del lado del hombre vamos a tener al esperma del donante. Como estándar, los bancos de esperma hacen un screening exhaustivo. Hacen un análisis genético para ver si hay enfermedades hereditarias o cariotipos, hacen análisis de semen para ver la concentración, la motilidad, la morfología y hacen también un historial médico familiar. Lo que no hacen es un análisis epigenético. O sea, un donante puede ser genéticamente perfecto, pero si en los últimos 3 meses fumó, estuvo obeso, estuvo bajo estrés crónico, se alimentó mal o se expuso a químicos, su esperma puede tener alteraciones en los mensajeros moleculares que vimos anteriormente. Y eso se va a transferir al embrión. Entonces, ¿alguien puede recibir esperma de un Brad Pitt genético, pero epigenéticamente es un desastre? Exactamente, Mikey. Genéticamente impecable, epigenéticamente jodido. Y no hay forma de identificarlo a no ser que sea por estos estudios. Y ahora, del lado de las mujeres, tenemos los óvulos de la donante. Acá es más complejo todavía, porque el óvulo lleva toda la historia metabólica de la donante desde su propio desarrollo fetal. Aquí, si la donante tuvo obesidad en algún momento de su vida, su propia madre tuvo un mal embarazo, o también se expuso a químicos durante años, todo eso puede estar en el epigenoma del óvulo. Y los bancos de óvulos hacen el mismo screening genéticos, como en los de esperma, pero también cero análisis epigenético. Pero veamos algunos estudios. Un estudio realizado en el 2015 demostró que hasta el 46% de hombres en tratamientos de IVF, de fertilización in vitro, muestran alteraciones en la metilación del ADN espermático. Alteraciones detectables con alta precisión que se asocian a baja calidad embrionaria y fallos de implantación. Además, se identificaron más de 8.500 sitios de metilación diferencial en el esperma que predicen el éxito o fracaso en fertilización in vitro. Este estudio de 2015 tuvo revisiones actuales en 2024 que confirmaron estas alteraciones. Van a encontrar todos los enlaces de estos estudios en la descripción. En resumen, ¿qué significa esto? Que la epigenética del esperma y del óvulo influye directamente en los resultados del tratamiento. Y lamentablemente, comenzando este 2026, les puedo decir que el screening epigenético en donación de gametos casi no existe comercialmente. Algunas empresas en Estados Unidos están desarrollando test, pero aún no es nada estándar. Y acá en España, de momento, tampoco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aparte de asegurarse de la seriedad de los procesos de selección de los donantes, sin duda hay que presionar para que este screening epigenético se vuelva un estándar. Porque la tecnología existe, solo falta que se implemente. Mono, con todo lo que me estás contando, lo raro es que no seamos todos mutantes amorfos con 3 cabezas. O sea, nuestros abuelos fumaban, nuestros viejos comían cualquier cosa, nosotros crecimos tomando Coca-Cola en biberón. ¿Cómo carajo seguimos vivos y más o menos funcionales? Excelente pregunta, Mikey. Y la respuesta es justamente lo que te salva el culo. Resiliencia biológica. El cuerpo humano es una máquina increíble. Tiene mecanismos de compensación, de reparación y adaptación. No es que una hamburguesa te destruye el esperma para siempre, ni que un cigarrillo condena a tu hijo a la diabetes. Es acumulación, es cronicidad. Es la diferencia entre comer mal ocasionalmente versus alimentarte para el orto durante años. O tener un día estresante versus vivir en estrés crónico constante. O exponerte a un químico una vez versus vivir en una zona expuesta a pesticidas todos los días. La biología tiene umbrales y la mayoría de la gente no los cruza o los cruza apenas. Por eso es que no somos todos mutantes amorfos con 3 cabezas. Pero me surgen algunas dudas. ¿Por qué cada vez hay más obesidad infantil? ¿Por qué cada vez hay más diabetes tipo 2 en adolescentes?
¿Por qué la infertilidad está aumentando? Porque esos umbrales se están cruzando cada vez más. Y la epigenética es parte de la explicación. Así que no, Mikey, no sos un mutante. Todavía. Pero tus hijos podrían estar más cerca del umbral que vos. Y tus nietos más cerca todavía. A menos que alguien rompa el ciclo. Y ese alguien puede ser vos. ¡Mierda! O sea, es como una deuda epigenética que se va acumulando de generación en generación. Exacto. Deuda epigenética. Me encantó esa frase. Me sorprendiste, Mikey. Pero es así. Tus abuelos fumaron, tus viejos comieron mal, vos vivís estresado y todo eso se va acumulando en forma de marcas epigenéticas que se transmiten. Hasta que alguien dice, acá se corta y empieza a hacer las cosas mejor. Por eso el lema de Hogar es dejar las cosas mejor de cómo las encontramos. De nuevo, no se trata de ser perfectos. Se trata de hacerlo mejor que la generación anterior. Aunque sea un poco. La epigenética conductual te está diciendo algo claro. No sos solo un vehículo de genes. Sos un vehículo de información sobre cómo viviste. Y esa información se transmite. Entonces la pregunta es, ¿qué legado epigenético querés dejar? Acá no estamos buscando culpables. Se trata de hacer consciente lo inconsciente. De entender que tus decisiones diarias están escribiendo el futuro de la próxima generación. Y por supuesto, de hacerte cargo de dejar las cosas mejor de cómo las encontraste. Y antes de irte, deja tu respuesta a esta pregunta en los comentarios. ¿Sabías que el estilo de vida del donante de esperma y óvulos podía afectar al embrión? Y también, si este video te sirvió, compartilo, porque esta información debería ser estándar en todas las clínicas de fertilidad y todavía no lo es. ¡Nano out!